medallistas en los Juegos Olímpicos. ¿Quiénes son? ¿Ganadores de qué deporte? ¿En qué edición de los Juegos Olímpicos? ¿En qué año? ¿En qué lugar? Los deportistas afro están alzando el puño. ¿Por qué? ¿Por qué llevan guantes negros? ¿Por qué llevan uno solo? ¿Por qué están descalzos? Hoy, en el club, nos reunimos para revelar qué hay detrás de la captura. Esta fotografía fue tomada el 16 de octubre de 1968 en los Juegos Olímpicos realizados en México. Era la primera vez que los Juegos se llevaban a cabo en un país latinoamericano. También fue la primera edición en ser televisada a nivel mundial. La fotografía retrata la ceremonia de entrega de medallas a los ganadores de la carrera de 200 metros llanos. En el podio podemos ver, en el primer puesto, a Tommie Smith, con la medalla de oro, atleta estadounidense tejano de 24 años, quien acababa de establecer un nuevo récord mundial con tan solo 19,83 segundos. En el segundo puesto, con la medalla de plata, se encuentra Peter Norman, atleta de origen australiano. Y en el tercer puesto, vemos a John Carlos, de 23 años, también estadounidense, neoyorquino de ascendencia cubana. Tommie Smith y John Carlos subieron al podio descalzos. Ambos llevaban medias negras y un guante negro en una mano, Smith en la derecha y Carlos en la izquierda. Cuando se empezaron a entonar las primeras estrofas del himno nacional de los Estados Unidos, ambos atletas afroamericanos agacharon la cabeza y levantaron el puño enfundado en el guante. En ese momento, el público rechazó la actitud de los atletas a tal punto que las estrofas del himno quedaron opacadas entre silbidos y abucheos. Pero sin saberlo, aquellas personas estaban presenciando uno de los momentos más emblemáticos e icónicos en la historia de los Juegos Olímpicos. Aquel día, al subir al podio, Tommie Smith y John Carlos protagonizaron una protesta en señal de repudio al racismo que se vivía en Estados Unidos. El escándalo fue total, y los Juegos Olímpicos centraron todas las miradas durante 3 semanas. Aquel acto fue recordado como el saludo Black Power, símbolo de protesta a favor de los derechos de las personas afroamericanas, excediendo el ámbito del deporte. Exactamente un año antes, en octubre de 1967, se había fundado el Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos, una organización estadounidense conformada principalmente por atletas y referentes de la comunidad afrodescendiente, entre quienes se encontraban Tommie Smith, John Carlos y el sociólogo Harry Edwards. El objetivo de la organización era protestar contra la segregación racial en general y contra el racismo particularmente en el deporte, tanto en Estados Unidos como en otros países. El proyecto se consideraba a favor de los derechos humanos de las personas en todo el mundo, cualquiera sea su color. En un principio, el grupo se propuso boicotear el certamen a menos que se cumplieran algunas condiciones, tales como que Sudáfrica y Rodesia no participaran de los Juegos Olímpicos por sus políticas de discriminación racial. También que se contrataran más entrenadores asistentes afroamericanos y que Avery Brundage renuncie a la presidencia del Comité Olímpico Internacional. Finalmente, el boicot no se materializó y desde la organización decidieron participar de los Juegos Olímpicos y utilizar el evento para reivindicar la protesta, sabiendo que el mismo estaría siendo televisado a nivel global. Si bien desde los primeros días hubo deportistas que recibieron sus medallas descalzos, con medias negras, no lograron tener el impacto que tuvieron Smith y Carlos. La acción estaba preparada de antemano. La idea era que cada uno luzca un par de guantes negros, pero John se había olvidado de los suyos en la habitación. Peter Norman, el atleta australiano que conseguiría el segundo puesto en la carrera y quien se solidarizaba con la protesta de sus compañeros, le sugirió que compartieran el par de Tommie. Es por esto que cada uno usó un solo guante. Ambos iban descalzos con medias negras, en símbolo de protesta. Tommie Smith llevaba una bufanda negra y John Carlos vestía la campera de su equipo desabrochada, lo que le permitía lucir su collar, en conmemoración a aquellos que fueron asesinados por ser afrodescendientes. Además, los atletas del podio, incluido Norman, llevaban la insignia del Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos. A Peter se le había facilitado un remero de la delegación de los Estados Unidos. Pues bien, es necesario situarnos en este contexto histórico para entender las implicancias de aquel suceso. El 1968 venía siendo un año convulsivo. Hacía unos pocos meses habían acontecido las protestas del Mayo francés, las cuales se habían replicado en distintos puntos del mundo. El 4 de abril del mismo año, solo 6 meses antes de los Juegos Olímpicos, Martin Luther King había sido asesinado, lo que había revolucionado a la comunidad afroamericana. Una tragedia que se sumaba al asesinato de Malcolm X, acontecida 3 años antes.
En Estados Unidos, la década del 60 ya venía fuertemente atravesada por la lucha por la igualdad de derechos. Hablamos de movimientos como el Black Power o el movimiento por los derechos civiles, además de la conformación del partido Pantera Negra. Diferentes corrientes que, más allá de sus divergencias, buscaban dejar en evidencia la segregación, la persecución y las injusticias que la población afrodescendiente padecía a diario. Pero el contexto venía caliente incluso en México, donde se palpitaba un clima político y social tenso y represivo por parte del Estado. Los Juegos Olímpicos comenzaban el 12 de octubre y hacía semanas se venían sucediendo protestas estudiantiles cada vez más intensas. Muchas de estas cubiertas por los periodistas internacionales que acababan de aterrizar al país con motivo del evento deportivo. Los Juegos Olímpicos eran un intento de demostrarle al mundo que México era un país libre, pero sin embargo fueron inaugurados en medio de un gran despliegue de seguridad. Las numerosas intervenciones militares en las universidades mexicanas, sucedidas durante esa década, habían terminado con cientos de estudiantes encarcelados. Las protestas estudiantiles, extendidas en varias ciudades del país, estaban motivadas por múltiples razones: el apoyo a la Revolución Cubana, la oposición a la guerra de Vietnam, la denuncia del abuso de poder por parte de la policía, los arrestos injustificados y la intervención militar en las universidades. No todos eran estudiantes. El movimiento había logrado el respaldo de sindicatos, grupos de vecinos y amas de casa. La respuesta del presidente Gustavo Díaz Ordaz para terminar con los reclamos de varios años fue contundente. Con el objetivo de desarticular las protestas antes de las Olimpiadas, el 2 de octubre, solo 10 días antes del comienzo del evento, ordenó una brutal represión. Alrededor de 10.000 estudiantes se encontraban reunidos en la Plaza de las Tres Culturas, protestando pacíficamente contra las acciones del gobierno cuando fueron asaltados por el ejército mexicano. Los militares dispararon abiertamente contra la multitud, alcanzando a manifestantes y además personas que se encontraban en el lugar, dejando un saldo de cientos de muertos y miles de heridos. Este suceso es recordado como la masacre de Tlatelolco y fue repudiado incluso por algunos deportistas que habían llegado al país para competir en los Juegos Olímpicos. Pues bien, volviendo a lo sucedido el 16 de octubre en aquel podio, Avery Brundage, el entonces presidente del Comité Olímpico Internacional, consideró que lo que habían hecho los atletas era un gesto político inapropiado. Determinó la suspensión de Smith y Carlos del equipo olímpico estadounidense y su inmediata expulsión de la Villa Olímpica. El comité les dio la espalda, pero ambos atletas marcaron un quiebre, ya que los 3 medallistas de los 400 metros, todos estadounidenses, imitaron su saludo. También Bob Beamon, luego de marcar un hito con su salto. Y ante este panorama, el Comité Olímpico Internacional ya no se atrevió a echar a ninguno más. Pero lo peor para los atletas vino cuando regresaron a su país. Ambos fueron muy criticados, sufrieron persecución y hasta fueron amenazados de muerte. Tanto ellos como sus familiares fueron víctimas de hostigamiento. Tommie Smith abandonó el atletismo y probó suerte en el fútbol americano. En 1995 fue asistente del entrenador del equipo de los Estados Unidos en el Campeonato del Mundo Indoor en Barcelona. John Carlos, al igual que Smith, luego de abandonar el atletismo también desembarcó en el fútbol americano. En 1977 su esposa se suicidó y tras recuperarse de la gran pérdida, formó parte del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 84. Pero para el australiano Peter Norman también hubo consecuencias. Fue reprendido por las autoridades olímpicas de su país y a pesar de quedar tercero en las pruebas de clasificación, no compitió en los Juegos Olímpicos de Múnich en el 72. A los 64 años murió de un ataque cardíaco. Smith y Carlos fueron 2 de los portadores del féretro. Si bien ambos atletas afroamericanos recibieron represalias y aquel gesto del 16 de octubre del 68 complicó sus carreras deportivas, ambos contribuyeron enormemente a intentar sentar las bases de la igualdad entre blancos y afrodescendientes en el ámbito del deporte, aunque aquello era solo el comienzo. Décadas más tarde, los atletas recibieron varios homenajes por el acto político que realizaron en aquel podio. En el año 2005, la Universidad Estatal de San José, en California, donde ambos se habían formado, los homenajeó con una estatua de tamaño natural que rememora aquella protesta. Las imágenes de aquel suceso recorrieron el mundo y se convirtieron en un símbolo de lucha contra la segregación racial y a favor de la igualdad de derechos. Esta es la historia que nos cuenta la fotografía de hoy. Nos encontramos en la próxima reunión del club para seguir descubriendo qué hay detrás de la captura. No te olvides de suscribirte. Hasta la próxima.